de estar acá. Bien, mis queridos hermanos, vamos a pasar a la palabra del Señor y vamos a ir al libro de Jueces en el capítulo 2, en el Antiguo Testamento. Jueces, capítulo 2, después del libro de Josué se encuentra Jueces. Voy a permitirme leer desde el versículo 6 al 10. ¿Ya? Vamos a tener la lectura desde el 6 al 10, pero me quiero centrar en el versículo 10. Jueces, capítulo 2, versículos 6 al 10. Y si usted lo va encontrando, puede ponerse en pie, por favor, y mantener ahí su Biblia abierta. ¿Ya? Vamos a pedir al Señor una bendición antes de la lectura para que la palabra de Dios pueda bendecir nuestras vidas hoy día. Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús por estar en este culto de alabanza y de gloria a tu nombre. Gracias porque nos has permitido adorar, cantar, orar, y sabemos que usted nos ha escuchado. Ahora nos toca el turno a nosotros de escuchar tu palabra. Que pongamos toda nuestra atención, todo nuestro corazón en oír y recibir esta palabra, y tengamos un corazón bien dispuesto, Señor, un corazón abierto a recibir el consejo de tu palabra, porque ella nos va a bendecir. Te pido, Señor, que caiga en buena tierra esta palabra, que no caiga, Señor, en el olvido, ni tampoco, Señor, en un corazón que no la tome en cuenta, sino la palabra pueda hallar cabida en nuestros corazones y produzca el fruto deseado, porque tu palabra, Señor, es una palabra que es enviada para cumplir tu voluntad. Que se cumpla tu voluntad por medio de tu palabra que hoy será predicada. Ruego que uses mi vida para tu gloria y yo ser ese portavoz que tú necesitas hoy día para que tu pueblo escuche la palabra de Dios. Yo te pido que nos cubras con tu poder y que toda distracción mental, todo pensamiento que está rondando en nuestras mentes, que no nos deja concentrarnos, sea reprendido en el nombre de Jesús. Y que tengamos todos nuestros sentidos puestos en escucharte. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Jueces 2, versículos 6 al 10, leemos entonces la palabra de Dios. Dice así: porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Amén. Tomen asiento, por favor, amados hermanos. Quiero hablar en esta hora, en el mensaje, una generación que conozca a Cristo. Me quiero centrar en el último versículo, el versículo 10. La Nueva Traducción Viviente traduce: después de que murieron todos los de esa generación, creció otra que no conocía al Señor ni recordaba las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. Durante el tiempo de Josué, caudillo de Israel, líder de Israel, la Biblia señala que Israel como nación, como pueblo, sirvió a Dios. Es un caso
excepcional de que durante todo el tiempo de Josué, los israelitas se cuadraron con Dios, se cuadraron con Josué y fueron obedientes al Señor. Y por eso Dios también les dio la victoria. Josué, cuando fue designado como sucesor de Moisés, él tuvo que enfrentar dos grandes tareas muy grandes que eran casi imposibles y que podían darle miedo a cualquiera. Primero, él iba a tener que introducir al pueblo en la tierra prometida y conquistar la tierra. Josué iba a tener que ser el hombre que iba a tener que hacer y guiar a la nación a conquistar la tierra prometida. Si bien Dios les había prometido la tierra, por algo se llamaba la tierra prometida, pero ellos iban a tener que conquistarla, iban a tener que pelear contra sus enemigos para poseer la tierra. Y eso era una tarea inmensa, porque la tierra prometida o Canaán estaba habitada por diferentes naciones, tribus, y que eran paganas, que eran idólatras, que eran llevadas a la iniquidad. Pero vemos en el relato de Josué que el Señor, Dios le dio la victoria a su pueblo. Derrotaron a sus enemigos y poseyeron la tierra que Dios les había prometido. Y la segunda gran tarea de Josué, que no iba a ser fácil tampoco, iba a tener que repartir la tierra por heredad a la nación. ¿Y por qué digo que no iba a ser fácil? Porque usted sabe que en la repartija no todos quedan conformes, no todos quedan a gusto. Entonces, él tuvo que repartir la tierra por heredad, según la proporción de las tribus. Y estas dos grandes tareas el Señor se las permitió realizar a Josué, porque también hubo un pueblo que fue obediente, que estuvo detrás de Josué y sirvieron al Señor todo el tiempo de Josué. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso es cuando un líder del Señor, un hombre que Dios ha puesto frente a una obra, el pueblo entiende que en la obediencia al Señor está la victoria. Y en la obediencia a Dios y a sus mandamientos, Dios va a prosperar a ese pueblo. Israel lo vivió. Y dice la palabra del Señor que el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, es decir, contemporáneos de Josué, que por un momento se hicieron cargo de la dirección del pueblo una vez muerto Josué. Pero Josué murió, dice la palabra del Señor, siervo de Dios, siervo de Jehová. Miren lo que el título el elogio que le da las Escrituras, el escritor sagrado a Josué, siervo de Jehová. Un elogio maravilloso para un hombre que dedicó su vida a servir al Señor desde una temprana edad. Recordemos que Josué fue ayudante de Moisés y estuvo al lado de Moisés desde jovencito, peleando las batallas, yendo con Moisés, acompañándolo. Entonces fue un hombre en el cual estaba el Espíritu de Dios, en el cual había espíritu, es decir, el Espíritu de Dios estaba en él, y por eso Dios también lo escogió para que fuese el sucesor de Moisés. Pero murió, le llegó su tiempo, le llegó su hora, y lo sepultaron en su heredad en la tierra de Efraín, porque era de la tribu de Efraín Josué, y toda esa generación que vivió con él, que participó con él, también murió. Claro, porque eran de la misma edad, entonces iban partiendo del escenario de este mundo. Entonces, pero dice la última parte del versículo 10, que se levantó después otra generación. Y es obvio, porque si pasa una generación se tiene que levantar otra.
nosotros vamos a pasar. Viene otra generación detrás de nosotros, que son nuestros hijos, son los nietos, y así, porque es parte del ciclo de la naturaleza que se van levantando generaciones de personas. Y aquí dice la palabra que después se levantó, mire qué interesante, se levantó otra generación. Otra generación tuvo que tomar el lugar. Entonces, cuando se levanta una generación es porque tiene que tomar un lugar que ya ha dejado la generación que va pasando. Los estudiosos en la historia de la iglesia dicen que en Chile ya vamos por la cuarta generación de evangélicos. La cuarta generación. Yo vengo a ser como de la tercera generación de cristianos. Mi abuelo fueron cristianos, gracias al Señor, tanto paternos como maternos, y fueron fieles al Señor. Mis padres también, mi papá, él fue cristiano, mi madre es cristiana, la segunda generación. Ahora yo soy la tercera generación y con la ayuda del Señor también soy cristiano. Y viene la cuarta generación que son mis hijos. Y quizás a ustedes les pasa lo mismo que a mí. Sus padres fueron cristianos o sus abuelos fueron cristianos y ahora sus hijos también están acá. Entonces van pasando las generaciones. Mis abuelos ya no están, ellos están con el Señor. Sirvieron al Señor, fueron fieles a Dios y están con Cristo. Pasó esa generación. Mi padre está con Cristo, sirvió al Señor, fue fiel al Señor. Pasó ya. Ahora estoy yo. Y en algún momento voy a pasar. Y van a quedar mis hijos. Entonces se van levantando generaciones que tienen que ir tomando un lugar. Ahora, ¿por qué el Señor nos trae esta palabra, queridos hermanos? Porque quiero ser bien sincero, hay una preocupación en mí como pastor, pero también como papá, de las generaciones de ahora. Hay una preocupación de que ellos puedan tomar el testimonio del Evangelio. Y sabe, no quisiera decir que sean iguales a nosotros, sino quisiera decir que sean superiores a nosotros en fidelidad a Dios y en entrega al Señor. Lo triste sería que fuera menguando esto, fuera menguando. Días atrás yo escribía en mi red social, no soy muy bueno para la red social, de repente escribo algo y daba gracias a Dios porque se cumplía un aniversario del fallecimiento de mi papá, 9 años ya que el Señor lo llamó a su presencia. Y yo decía algo y decía, Señor, ayúdame a seguir su ejemplo de fidelidad y de amor a ti. Por lo menos igualarlo. Lo ideal sería superarlo, porque él fue un hombre muy fiel a Dios, en las buenas y en las malas, sirvió al Señor, como le puede pasar a un papá suyo, a una mamá suya, que es fiel a Dios, o fueron fieles al Señor y usted los recuerda, y lo que más recuerda de ellos es la fidelidad. Entonces, yo decía, ayúdame, Señor, a por lo menos a seguir ese ejemplo, por lo menos llegar a eso. Porque si no llego a eso, esto va menguando. ¿Y qué espera para mis hijos? Porque gran parte de lo que las actuales generaciones puedan hacer es lo que ven en nosotros. Es lo que puedan visualizar en nosotros como
fidelidad a Dios, como entrega a Dios, como servicio al Señor. Y no que quiera ser autorreferente de esto, no, solo pongo mi ejemplo, a alguien le puede servir, porque yo vi, por lo menos mi abuelo paterno, no conocía a mi abuelo materno, no lo conocí, pero mi abuelo paterno fue un hombre muy fiel a Dios. Fiel a Dios. Era de los que, por ejemplo, el culto comenzaba a las 7:30 y él 7:15 ya se iba para la iglesia. Porque decía, hay que estar temprano, hay que ser puntual en las cosas del Señor. Y él agarraba su Biblia y para allá se iba. Tenía así una Biblia, me acuerdo, una Reina Valera 1960. Y yo tengo ese recuerdo de él. Fiel a Dios. Mi abuelo Aurelio. Fiel al Señor. Hasta lo último. Y luego mi papá, igual vi esa fidelidad en el Señor. Y nada que decir de eso. Fiel a Dios. En las buenas, en las malas. Llueve, truene, calor con sol. Ahí estaba en el punto de la predicación, ahí estaba en los cultos, ahí estaba en el coro, y fiel al Señor. Y eso es lo que a mí me marcó de él, su fidelidad, y es la herencia más grande que yo recibí. Ahora no voy a hablar de mí, porque tienen que hablar otros de mí. No podía decir, hermano, yo soy fiel a Dios y yo aquí. No vale mucho lo que yo pueda decir de mí. Vale lo que van a decir mis hijos de mí. La pregunta es, ¿qué pueden decir nuestros hijos de nosotros? ¿Qué pueden decir? Mi papá es bacán, porque cada vez que necesito algo mi papá me lo da. Hoy día los hijos dicen viejo, ¿cierto? Viejo, dame esto, viejo. Bueno, lo dicen con cariño, viejo, o viejita, dame esto. Y ahí uno pudiéndose los da. Pero yo pienso, no debe ser eso lo que los marque, sino la fidelidad al Señor. Ahora, ¿por qué quiero decir esto? Porque, ¿qué pasó con esta generación que se levantó? Porque dice algo importante y algo lapidario de esta generación que se levantó en los tiempos post-Josué. Dice la palabra que esta generación que se levantó después, dos cosas terribles. Dice que no conocía al Señor, no conocían al Señor, ni tampoco conocían la obra que Dios había hecho por Israel. Qué triste, qué tremendo, qué escenario más ensombrecedor para una generación, viniendo de una generación que sí había conocido a Dios. Entonces yo me preguntaba, ¿qué pasó con la generación que conoció a Dios, que estuvo con Josué? ¿Fallaron en su trabajo? ¿Fallaron en no dar a conocer a Dios y no dar a conocer las obras que Dios había hecho a su descendencia? Entonces, yo quisiera mencionar dos cosas, queridos hermanos. Primero, la importancia fundamental de la palabra de Dios en nosotros. ¿Y por qué digo esto? Porque Dios le había dicho a los padres de Israel, tome nota de esto, que debían dedicarse a la gran tarea de transmitir la ley de Jehová a su descendencia, para perpetuar así el nombre del Señor en su pueblo y la santidad en ellos. ¿Qué nos dice Deuteronomio capítulo 6, los versículos 4 al 9? A propósito de que vamos a empezar a estudiar este libro en la Escuela de Formación Cristiana, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 9. Miren lo que Dios le dijo a los padres de Israel. ¿Cuántos papás hay hoy día acá? Levanten su mano, ¿cuántos papás hay? Dios les bendiga, papitos. Dios nos bendiga.
Mire lo que Dios le dijo a los padres de Israel. Deuteronomio 6, versículo 4 al 9. Mire, oye Israel, oye. Este oye en el hebreo no es tan solo escuchar, como más de alguien a lo mejor está escuchando nomás hoy día, pero no está prestando atención a lo que el Señor le está hablando. Oye en el hebreo conlleva oír para obedecer. Oír para obedecer. Y ese debe ser el sentido nuestro al escuchar la palabra de Dios. Oírla para obedecerla. No tan solo para escuchar un buen mensaje, no tan solo para tener un tiempo, qué buena la predicación, no, es para obedecer. Y cuando Dios le dijo a Israel, oye Israel, y aquí está el gran mandamiento, el Shema, que se llama en hebreo, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. El gran mandamiento. Y luego dice, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras, miren, estas palabras que yo te mando hoy. Mire, la palabra de Dios es actual. Fue ayer, es hoy y será mañana. Estas palabras que yo te mando hoy, tome nota, hermano amado, Dios nos está hablando hoy y nos está enviando esta palabra y nos está mandando el Señor que estas palabras que hoy nos da, dijo el Señor, estarán en tu corazón, estarán sobre tu corazón, estas palabras que yo te mando hoy. Entonces, cuando Dios le habla a Israel, la gran responsabilidad primero parte por los padres. Que la palabra de Dios esté en nuestros corazones. Debe estar en nosotros la palabra de Dios. Porque solo lo que está en nuestros corazones es lo que vamos a poder transmitirle a nuestra descendencia. Solo lo que tiene importancia para nosotros es lo que le vamos a poder transmitir a nuestros hijos. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. En primer lugar, deben estar sobre tu corazón. Es decir, deben posicionarse en tu corazón, deben adentrarse en tu corazón, deben introducirse en tu corazón estas palabras que yo te estoy mandando hoy. ¿Para qué? ¿Para qué Dios quiere que la palabra de Dios esté en nuestro corazón, querido papá, querida mamá, queridos padres? ¿Para qué? Porque sólo así podremos transmitir a nuestros hijos la palabra de Dios. ¿Y qué le dijo el Señor? Y las vas a repetir a tus hijos. Se las vas a repetir. Qué importante es lo que el Señor dice aquí, porque Él no dice, se las vas a decir. Mire, el Señor no usa el verbo decir, dice el verbo repetir. Es decir, no tan solo se las vas a decir una vez, sino 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Todas las veces que sea necesario. Una repetición es todas las veces que sea necesario, se las repetirás a tus hijos. Yo sé que a lo mejor para nuestros hijos, para los padres que le hablan de la palabra de Dios a sus hijos, quizás para los hijos somos papagayos y somos lateros y somos aburridos. Es lo que ellos pueden pensar de nosotros. Pero sabe, entendería si les dijéramos cosas que no fuesen la palabra de Dios. Pero ¿por qué Dios dice estas palabras? Porque las palabras de Dios tienen poder. Las palabras de Dios tienen autoridad.
Y la palabra de Dios tiene el poder para transformar un corazón. La palabra de Dios tiene poder para transformar nuestras vidas y la vida de tus hijos. La palabra de Dios tiene el poder para hacerlo. Y la repetición constante de algo hace que eso quede en el corazón y en la mente de alguien. La repetición. No basta con decirlo una vez. Hay que constantemente decirlo, repetirlo, hasta que lo entendamos. La repetición de la palabra de Dios. Y se las repetirás a tus hijos. Miren qué ejercicio más importante. Pero solo repetiremos lo que conocemos, lo que sabemos, lo que hemos escuchado, pero sobre todo lo que está sobre nuestro corazón. Se la repetirás, dijo el Señor. Y después dice el Señor, le dijo a Israel, y hablarás de ellas. ¿De qué? De las palabras de Dios. Hablarás de la palabra de Dios. Qué importante esto. Y aquí quiero ir a algo medular. La verdadera religión comienza en la casa. Es en la casa donde comienza la verdadera religión. Es en la casa donde se va formando el carácter de los hijos, donde se va formando el hogar. Y el Señor le dijo, qué lindo, mire, el Señor le dijo, no vas a ir a repetírselas allá a la punta del cerro, a un lugar inaccesible, no vas a ir a repetírselas donde te sea complejo ir. ¿Dónde? ¿Qué lugar más asequible que la misma casa? ¿Cuál es el lugar más común para usted? Su casa. Su hogar. Es el lugar más familiar que usted tiene. Su casa, su hogar, el living de su casa, la cocina, al lado de la cocina a leña y al lado del fueguito, con el mate y todo eso. Esa es su casa, ese es su hogar, el lugar más común, el lugar más habitual, donde usted está, donde usted vive los días junto a su familia. Y el Señor le dice, y hablarás de ellas estando en tu casa. Hay que estar en la casa, por supuesto. ¿Ya? Hay que estar en la casa. En tu casa. Y el Señor le dice, hablarás de estas palabras con ellos estando en tu casa. La verdad es que hoy día, queridos hermanos, es complejo quizás esto, porque hoy día, ¿qué es lo que manda en la casa? Perdón. ¿Qué es lo que manda hoy día en la casa? No quién manda, sino qué es lo que manda en la casa. Muéstrelo. Levántelo. Eso. Eso es lo que manda hoy día en la casa. Y padres e hijos estamos en eso. Ahí. Con el celular. El otro día yo pensaba, todo el mundo celebra a Steve Jobs, que creó el iPhone. Y yo pensaba, ¿qué invento creó Steve Jobs que ha destruido hogares, familias? No es que sea malo el aparato. El tema es que el ser humano no ha sabido darle el uso. Y eso es lo que hoy día manda en las casas. Perdón. Entonces, yo sé que es complejo, es difícil. ¿Cómo hablar con hijos si lo único que quieren es estar con el celular y quieren estar conectados a las redes sociales y quieren estar ahí, y usted ya, hijo, vamos a hablar de la palabra, ya, y ahí están mirando la palabra y por otro lado mirando el celular, y los adultos tampoco, que no lo hacemos mal? Es complejo. Entonces podemos decir, el Señor se equivocó, ¿cierto?
Se equivocó el Señor y no es la casa el lugar donde se debe hablar de la palabra de Dios. ¿Cierto? No. Hay que hacerlo. Y decirle a los hijos y decirnos a nosotros mismos, porque nosotros igual caemos, ¿cierto? En eso. Vamos a hablar algunos minutos de la palabra de Dios. Mira lo que nos dice el Señor hoy día. Celulares, vengan para acá. Quedan aquí todos los celulares. Incluso hasta cuando se almuerza en la casa están los celulares. Y ahí están. El Señor dijo, hablarás de ellas estando en tu casa. Papá, que Dios nos ayude. Porque estamos formando una generación. Y esta generación que estamos formando es la que va a tomar el lugar después. De aquí, de esta generación, tiene que salir el nuevo pastor de esta iglesia. En unos años más. De aquí tienen que salir diáconos, de aquí tienen que salir evangelistas. Amén, sí es amén. Entonces tenemos que formar una generación primero que conozca al Señor, que lo conozca y que también conozca lo que Dios ha hecho. Hablarás de ellas, de estas palabras, estando en tu casa, andando por el camino. Otro tema. Cuando viajamos en familia, ahí está el celular. Y los hijos van detrás. Bueno, el conductor no puede estar con el celular. Cuidado, hermano, si usted maneja y anda con el celular. Primero porque puede producir un accidente, le van a sacar una multa no menor y le va a doler pagar esa multa. ¿Amén? Y están los carabineros controlando. Así que tenga cuidado, porque puede producir un accidente. Así que ni se le ocurra hablar con el celular manejando, conduciendo. Me refiero a que ande así, porque hoy día ya usted tiene manos libres, pero no haga eso, o no hagamos eso. Pero hoy día también, pero el Señor le dijo, anda por el camino, si vas viajando, si vas te trasladas de un lugar para otro con tus hijos, háblales de estas palabras, háblales al acostarte. Qué lindo ejercicio poder hablar de las palabras de Dios cuando vamos a ir al descanso y reunir a los hijos y tenerles una palabra, un versículo de la palabra. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Qué dice el Señor? ¿Qué nos habla el Señor? Al acostarte. Que nuestro acostar sea así con la ayuda del Señor. Aunque estemos muy cansados, aunque ya queramos todos ir a la cama y a descansar, pero en algún momento reunir a la familia y darles la palabra del Señor, porque esa palabra se va a sembrar en el corazón de ellos. Y después dice, y cuando te levantes, ¿qué quiere decir? Cuando comiences tu día, cuando te vayas antes de salir de tu casa, háblales de estas palabras, háblales de la palabra del Señor. Esa palabra de Dios va a tener el efecto necesario para que ese niño, esa generación pueda conocer a Dios. Y el Señor le dijo, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Así dice el versículo 8 y 9. Esto habla de que será una señal como un memorial ante tus ojos. Lo que significa que la verdad de Dios debe estar tan palpable en nosotros como una señal continua para que podamos ser marcados por la palabra del Señor. Ahora, queridos hermanos, el contexto es simbólico porque los mandamientos de Dios debían ser tan familiares y prominentes para Israel como una señal en la mano o en la cabeza. Debía ser tan prominente la palabra de Dios que debía estar en ellos y ellos transmitírsela a sus hijos. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga.
El Señor le dijo también, y las escribirás, versículo 9, las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Quiere decir que vamos a tener que empezar a escribir versículos bíblicos en las paredes? Bueno, ¿por qué no? ¿Cierto? ¿Por qué no? Pero es más que eso. La palabra escribir aquí en el hebreo tiene el sentido de grabar. Es decir, miren qué lindo es esto. De grabar la palabra de Dios en nuestros corazones. Ahora, que quede marcada a fuego en nuestros corazones, que quede impregnada como se grababa algo en la antigüedad, un sello, a fuego se grababa. La palabra de Dios también debe quedar grabada en nuestros corazones, quedará grabadas, las escribirás en tu corazón. La imagen es la del grabador de un monumento que toma un martillo y un cincel en la mano y con minucioso cuidado graba un texto en la superficie de algo sólido. El mero trabajo que implica una tarea así es realmente abrumador. Es un trabajo difícil, pero una vez realizado, el mensaje permanece ahí para siempre. No es una tarea fácil hablar de la palabra de Dios a los hijos. No es fácil. No es fácil tomarlos y hablar con ellos de la palabra de Dios. Y por eso es que muchos padres desistimos de eso, porque nos cansamos en el camino, porque no nos escuchan, porque no nos quieren escuchar, porque no hay tiempo, porque estamos ocupados, tenemos muchas ocupaciones y no hay tiempo. No es fácil, es una tarea difícil. Así como el grabador con cincel y martillo escribe las letras sobre una superficie sólida de granito, escribe una lectura. Y no es fácil para el grabador porque tiene que ahí estar cincelando, pero al final, una vez que termina, la frase queda grabada para siempre y nadie la puede borrar. Gloria al Señor. La tarea no es fácil, pero una vez que la realicemos con la ayuda del Señor, los efectos de la palabra de Dios perdurarán para siempre en el corazón de esa descendencia y de ese hijo que ha escuchado la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude en esta tarea, queridos hermanos. Especialmente los que tienen hijos pequeños. Trabajen con sus hijos. Ábrenles de la palabra de Dios en el entendimiento de ellos, porque nunca se les va a olvidar. Yo nunca voy a olvidar hasta el día de hoy, que tengo tantos años, nunca olvidaré lo que aprendí, mis primeras lecciones de la palabra de Dios, de las 10 plagas de Egipto. Nunca se me borró, porque tenía 5 años cuando me la enseñaron. Lo que tú le enseñas a un niño pequeño nunca se le va a olvidar, porque lo va a retener hasta el día de hoy. La palabra de Dios tiene ese efecto. La palabra de Dios es poderosa para cambiar la vida de tu hijo. Es una tarea ardua, pero con la ayuda del Señor la vamos a tener que hacer. Conversar con ellos, hablar de la palabra de Dios. Y lo segundo que quiero hablarles, un gran trabajo para una gran bendición. Fíjese que el Señor les dijo que esas palabras tenían que estar en el corazón de ellos. Y dijimos que es en el hogar donde se forma la fe de nuestros hijos. La iglesia ayuda en esto. La escuela bíblica ayuda en esto. La escuela dominical ayuda a que los niños vayan aprendiendo la palabra de Dios. Pero parte del hogar. Comienza en el hogar. Y qué pena es cuando hay padres que ni lo uno ni lo otro, ni lo hacen en la casa, ni traen a sus hijos a escuchar la palabra de Dios. Qué pena. Y los hijos, ¿cómo van creciendo?
sin el conocimiento del Señor, sin la enseñanza del Señor, y van creciendo y no van conociendo al Señor y no van conociendo la obra que Dios hace en ellos. Que Dios te ayude, papá. Mira, hacemos todos los esfuerzos posibles para que los hijos conozcan la palabra de Dios. En este mismo momento hay una escuela dominical que se está realizando aquí. Mira el esfuerzo que hacemos para que los niños reciban palabra de Dios en el contexto de ellos, en el conocimiento de ellos. Y hay hermanas que se sacrifican, que no están aquí ahora escuchando la palabra, sino están allá. Usted está tranquilo escuchando palabra. Hay hermanas que se tienen que sacrificar, pero lo hacemos por tus hijos. Lo hacemos para que escuchen palabra de Dios, reciban la enseñanza. Y los jóvenes también hacemos grandes esfuerzos. Los viernes se les entrega un discipulado a la altura de ellos, se les entrega palabra, porque más que tener a nuestros jóvenes entretenidos y más que nuestros jóvenes se sientan a gusto con la música y todo eso, lo que a ellos les va a darle el fundamento es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Y hacemos esfuerzos para que llegue la palabra de Dios a ellos. Pero la tarea más fundamental está en el hogar. Papá, mamá, en el hogar, juntarnos con ellos, conversar la palabra de Dios, hablar de esa palabra. Y aunque pareciera que no te escuchan ni te toman en cuenta, no creas eso, porque la palabra de Dios va a llegar a sus vidas. La palabra de Dios va a impactar sus vidas. Por eso yo digo, hay padres que ni lo uno ni lo otro. No les enseñan la palabra de Dios en la casa, ni los traen tampoco a la iglesia. Y creen que lo están haciendo bien. Y se está levantando una generación que no conoce al Señor. Por eso en el hogar parte todo esto. En el hogar comienzan las primeras lecciones de fe y el conocimiento de Dios en los hijos. Es en el hogar donde aprenden a orar. ¿Cierto? La pregunta es, ¿nuestros hijos saben orar? ¿Les hemos enseñado a orar? ¿O cuando se les pide que oren no quieren orar porque no saben orar, tienen miedo, no saben orar? Es en el hogar donde aprenden a orar. Por último van a aprender a orar porque te han escuchado a ti, papá, cómo oras. Te van a escuchar a ti y después van a orar como tú. No importa, pero están aprendiendo. Es allí donde comienzan a orar, aprenden a escuchar la palabra de Dios, aprenden a crecer en el temor de Dios, porque hay un hogar donde hay temor de Dios y donde se le van enseñando el porqué de nuestra vida en Cristo. Y todo esto va acompañado con un ejemplo y testimonio de vida cristiana que va a quedar grabado en sus mentes y corazones por el resto de su vida. Segunda de Timoteo 1:5. El apóstol Pablo le habla a Timoteo y le dice: yo traigo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, joven Timoteo. Timoteo era como usted y yo, jovencito. Entre 25 y 30 años se cree que tenía Timoteo, jovencito, pero ya era pastor de las iglesias en Éfeso. Y Pablo lo elogia y le dice: traigo a la memoria la fe no fingida. Mira, una fe no disfrazada, no una fe de pantalla, no una fe hipócrita, sino una fe real, una fe verdadera. Y esa es la fe que debe haber en nosotros y en nuestros hijos, una fe verdadera, una fe no fingida que hay en ti. Pero mire lo que le dice Pablo a Timoteo: pero habitó primero en tu abuela. ¿Cuántas abuelitas hay aquí hoy día? Levanten las manos las abuelitas. Mire, hay varias abuelitas. No tenga temor de levantar la mano si por último es una abuela joven. En tu abuela habitó la fe. Primera generación. Habitó esta fe no fingida. Pero también habitó en tu mamá. ¿Cuántas mamitas hay hoy día acá? Levanten su mano las mamás.
Habitó también en tu mamá, Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Tercera generación. Miren qué lindo. La fe se transmite. La fe se transmite. Yo creo que ni Loida ni Eunice eran teólogas, ni eran nada de eso. Tenían conocimiento del Señor. Pero ¿qué le transmitieron? La fe. Le transmitieron un ejemplo de vida. Porque la verdad que Timoteo era un joven que todos daban buen testimonio de él, dice la palabra allí en Listra, daban todos buen testimonio de él. Pablo preguntó por él y daban buen testimonio de él. Y ese buen testimonio nace también porque tuvo un buen ejemplo que seguir, tuvo un buen ejemplo, un buen referente en su madre y en su abuela. No nombra al papá porque el papá de Timoteo era griego, no era convertido. Pero bastó la mamá y la abuela para que transmitieran esta fe, para que la generación de Timoteo fuese una generación que conociese al Señor. ¡Qué lindo! ¿Y qué dice 2 de Timoteo 3, 14 al 15? 2 de Timoteo 3, 14 al 15 dice, Pablo le habla a Timoteo, pero persiste, es decir, mantente, persevera tú en lo que has aprendido, tiempo pasado, en lo que aprendiste. Miren, nuestros hijos deben aprender de la palabra de Dios. Así que papá, envíelos el día viernes a sus hijos que son adolescentes y jóvenes. ¿Y sabe lo que le decía el hijo? No quiero ir, no quiero. Usted diga, vas a ir. Vas a ir. Y si no, te llevo yo. Y a un adolescente que venga la mamá a dejarlo, es muerte para ellos. Dígasele, si no, yo te llevo de la mano. No, voy al tiro papá, voy al tiro mamá. Mande a sus hijos, envíelos. ¿Para qué? Para que aprendan la palabra de Dios. Porque es usted el que manda, papá. Dios a usted le dio la autoridad, no a los hijos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Persiste en lo que tú has aprendido, le dice. En lo que tú aprendiste. Miren qué lindo. Solamente se puede perseverar en lo que hemos aprendido. ¿En qué va a perseverar esta generación si no está aprendiendo nada? Está en vacío si no está recibiendo enseñanza, si no está recibiendo palabra. ¿En qué va a perseverar? Y te persuadiste, le dice. Porque lo que ellos están aprendiendo tiene que llegar el momento en que se van a tener que persuadir de eso. Porque puede que a lo mejor están recibiendo la palabra y no la creen. No, esto no puede ser, no creo esto, no debe ser así. No te preocupes, porque esa obra la va a hacer el Espíritu Santo en el corazón de ellos. La palabra, el Espíritu Santo se las va a revelar en sus corazones y los va a persuadir para que crean esa palabra. Lo que le pasó a Timoteo, aprendió y se persuadió de lo que había aprendido. Y le dice, sabiendo de quién has aprendido. ¿De quién están aprendiendo nuestros hijos? Hágale esa pregunta a sus hijos. Hijo, ¿de quién estás aprendiendo de la palabra de Dios? ¿Quién debería estar primero en la lista? ¿De quién están aprendiendo primero? Los papás. Luego los jefes de juventud que le entregan el discipulado. Luego el pastor, los predicadores. Pero de alguien tienen que estar aprendiendo. Y tengamos cuidado con esto. Porque hoy día ellos pueden meterse a la internet. Hermanos. Y ahí hay cualquier enseñanza, cualquier falsa doctrina, Tengamos cuidado. Guiemos a nuestros hijos por la palabra de Dios correctamente. Pablo le dice, ¿de quién has aprendido? ¿De quién aprendió? ¿Aprendió de su abuelita? ¿Aprendió de su mamá? Y si hubiera tenido un papá cristiano, habría aprendido también del papá cristiano. ¿Aprendió de Pablo? Que después Pablo lo tomó cuando era un joven y
Qué maestro tuvo Timoteo, gloria al Señor. Qué maestro. Y mire lo que dice el versículo 16, y que desde el 15, y que desde la niñez, mire, esto parte desde los niños, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las has conocido, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La palabra de Dios les va a dar sabiduría a esta generación. La palabra de Dios les va a hacer salvos, la palabra de Dios les va a dar conocimiento y entendimiento. Queridos hermanos, sé que debo apurarme, pero quiero contar este testimonio que lo he contado otras veces. Tiempo atrás, en una de nuestras conferencias en la iglesia en Viña del Mar, nos visitó el capellán evangélico de la Armada, el capellán nacional de la Armada, capellán evangélico. Y él pedía a los pastores, esto ustedes muchos lo han escuchado, él pedía a los pastores de nuestra iglesia, le decía, pastores, por favor, yo les quiero pedir algo grande, dijo el capellán. Por favor, enseñen la palabra de Dios a los jóvenes, enseñen la palabra de Dios a los niños, hablen con sus padres para que les enseñen la palabra de Dios. Y él nos rogaba eso, y él decía, están llegando muchos jóvenes evangélicos a la Armada y muchos están primero desertando de la fe porque el sistema los da vuelta. Y lo otro, de los que logro, dice él, yo reunirlos para hacer un culto ahí en las dependencias de la Armada en Viña del Mar, los que yo logro reunir para que hagamos un culto, para entregarles la palabra, me he encontrado con la sorpresa que jóvenes de 17, 16, 18 años, yo les pido, haga una oración, por favor, y no saben hacer una oración. Y son jóvenes nacidos y criados en la iglesia y no saben hacer una oración. Ni decir, decía él, que exhorten una palabra. Ninguno quiere exhortar porque no se atreven. Y él nos decía, pastores, por favor, hagan este trabajo en la iglesia, enseñen la palabra de Dios a los niños, a los jóvenes, porque estamos recibiendo, él decía, una generación que no está conociendo a Dios. Y por eso es la urgencia que nuestra generación conozca al Señor y puedan conocer la obra que Él ha hecho por Él. Queridos hermanos, que Dios los bendiga. ¿Sabe? Para ir ya terminando, allí en Deuteronomio, capítulo 6, el Señor también le dijo a Israel, en versículo 20, luego de darle todos estos mandamientos, mire, volvamos a la casa, volvamos a la cotidianidad de la casa. Piensa tú en el living de tu casa, o la sala de estar de tu casa, o la cocina, estás con tus hijos. Y miren lo que le dijo Dios a Israel, versículo 20. Mañana, Deuteronomio 6, 20. Mañana, cuando te preguntare tu hijo, diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Una pregunta que te pueden hacer tus hijos. ¿Qué significa esta palabra? Papá, no entiendo esto. ¿Qué significa? Y el papá, como conoce la palabra de Dios, le va a dar una respuesta. No quizás una respuesta teológica ni completa, pero no salga, pregúntale al pastor. No, porque te está preguntando a ti, papá. Claro, a lo mejor puede ser una pregunta teológicamente compleja. Por último usted dirá, ¿sabe? Lo voy a averiguar, lo vamos a preguntar. Pero no envíe el desvío a su hijo y todo al pastor. No, pregúntale al pastor. Usted es el papá, yo no soy el papá de sus hijos. Cuando tu hijo te preguntare, ¿qué significan estos testimonios? Estos estatutos, estos decretos que el Señor mandó,
Tu hijo te puede preguntar, papá, ¿qué significa esto de que hay que orar? ¿Qué significa esto de que uno no tiene que juntarse con la gente del mundo, que uno tiene que ser santo? Papá, ¿qué significa? No lo entiendo. ¿Y qué le va a decir usted? Ahí usted le va a hablar de la palabra de Dios. Entonces dirás a tus hijos, a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Es ahí donde puedes dar a conocer la obra que Dios ha hecho. Cuéntale a tu hijo lo que Dios hizo contigo. Cuéntale a tu hijo lo que Dios hizo, cómo te salvó, cómo te rescató. El Señor le dijo a Israel, tienes que contarle cómo yo te saqué de Egipto, con mano poderosa, con mano grande. Cuéntale a tus hijos también cómo el Señor te salvó, cómo eras antes y cómo eres ahora. Cuéntale cómo el Señor hizo grandes obras en tu vida. Cuéntale, mira hijo, éramos esto, éramos lo otro, pero Dios nos ha bendecido. ¿Sabes por qué? Porque hoy día las generaciones actuales lo tienen todo. Ellos no tienen mayores necesidades como las tuvimos nosotros o las tuvieron nuestras generaciones pasadas. Cuéntale cómo el Señor te ayudó, cómo el Señor te bendijo, cómo el Señor te dio una profesión, cómo el Señor te proveyó cuando no tenías nada. Cuéntale a tus hijos, cuéntale a tus nietos, mira, no teníamos esto, no teníamos casa, no teníamos esto, pero clamamos a Dios y Él nos dio la victoria y Él nos ayudó y Él nos proveyó. Habla con tus hijos de las obras de Dios. Cuéntale. ¿Cómo Dios te salvó? ¿Cómo llegaste aquí? Habla con ellos. Y si tu hijo hoy día lo tiene todo, gloria a Dios, gloria al Señor. Pero cuéntale tú cómo el Señor te bendijo, porque nosotros no teníamos todo. Más de alguno de los que está aquí quizás no tuvo los zapatos que hoy tiene, pero el Señor te proveyó, el Señor te dio, ¿cierto? No teníamos lo que tenemos hoy día, pero el Señor lo hizo. Habla con ellos, dijo el Señor. Cuéntale, habla. Mira cómo el Señor me bendijo. Mira la casa que Dios nos ha dado. Mira, se la pedimos al Señor y Dios nos dio esto, nos dio lo otro. Así también Dios lo puede hacer contigo, hijo. Si tu hijo va a ir a la universidad, háblale, dile, mira, a mí Dios me proveyó, Dios también te va a proveer a ti, hijo, pero tienes que clamar a Él, tienes que orar a Él, tienes que pedir a Él y la mano del Señor va a ser sobre ti. Que Dios nos bendiga, hermanos. Una generación que conozca a Cristo es lo que necesitamos hoy. Queridos hermanos, el Señor bendiga su palabra. En mis palabras finales de este mensaje, quiero decirles que esta generación que no conoció al Señor de Israel, ni la obra que Dios había hecho por ellos, tiene por así decirlo, algo que los identificó. Y termino con esto. Jueces 17:6 y Jueces 21:25 dicen lo mismo. Jueces 17:6. Mira lo que dice la palabra allí. En esos días, o en aquellos días, no había rey en Israel. No había nadie que dirigiera, no había un líder, había una anarquía. Y dice, cada uno hacía lo que bien le parecía. Eso es cuando una generación no conoce a Dios, ni la obra que Dios ha hecho por ellos. Hacemos lo que bien nos parece. Y hoy día vivimos eso. Cada cual en el mundo hace lo que bien le parece, según su criterio, según su pensar. Y ahí entramos en otro tema que no voy a hablar, lo que es el relativismo moral. Todo es relativo. Y hoy día en las iglesias también ha entrado esto del relativismo moral. Yo puedo hacer esto, es relativo.
Yo puedo hacer esto otro, es relativo. Pero la palabra de Dios no me habla de un relativismo. La palabra de Dios es una verdad absoluta. Esta generación llegó a esto. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y si alguien no tiene la palabra de Dios en su mente y en su corazón, la regla que va a tener no va a ser la palabra de Dios, va a ser su propio criterio. Y para alguien que no tiene la palabra de Dios en su corazón y en su mente, su criterio puede ser que eso está bien y se acepta. El sexo ilícito, el sexo antes del matrimonio, está bien, es relativo. ¿Pero qué dice la palabra de Dios? Dice otra cosa. Y tantas otras cosas más que hoy día estamos viendo. Que Dios nos ayude. Dios bendiga esta palabra en nuestros corazones. Que Dios bendiga a nuestra generación y la generación de nuestros hijos para que conozcan a Cristo. No estoy comparando porque no digo esta generación es más o mejor que la otra o menos. No. Solo estoy diciendo lo que nos enseña la palabra de Dios. Amén.